Mm, ok. Bueno, el tema de hoy es, bueno, el tema al que me han invitado es un tema muy interesante, bastante complejo. Es algo que se puede tocar con mucho detalle, con mucho análisis. La verdad que dependiendo de la profundidad con la que uno lo quiera analizar, este, puede ser una presentación de más de una sesión breve, que pueden entrar en un panfleto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos sobre programas de gobierno, podemos entenderlo desde diferentes profundidades, desde diferentes. Viene el concepto, cómo es la dinámica, ¿no? Cómo es la dinámica que ocurre entre los votantes, los partidos, el Estado, toda esta dinámica que sucede en el contexto electoral y qué rol juegan los programas de gobierno, ¿no? Entonces, lo que quisiera hacer en esta ocasión es también, bueno, ver un poquito una profundidad más o menos media de qué son los programas de gobierno. También podemos conversar un poquito sobre cuál es el contexto actual en tema medio ambiente ahorita en Bolivia. Lo podemos repasar de manera muy breve, tiempo. Y lo que me gustaría igual es hacer un pequeño análisis tal vez sobre, bueno, yo he escogido un programa de gobierno, como ustedes sabrán, la ley. Lo perdimos, creo que ya no se le escucha, ¿no? No, no se está escuchando. Quizá, José, podrías apagar la cámara. Creo que esto mejoraría la señal. Entonces, si nos escuchas. ¿Aló? Mm, Este, ¿Se me escucha, no es cierto? Creo que voy a hacer la presentación sin el video para que tal vez no me traicione mucho el tema de la conexión. Sí, sí, lo puedes apagar tu cámara y esto nos va a ayudar más. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, como les comentaba, ustedes sabrán que el órgano electoral plurinacional ya tiene disponible en su página web los diferentes programas de gobierno de los partidos candidatos. Y bueno, a buen recaudo, como buen curioso de todo este tema, lo primero que he hecho es, bueno, descargarme y poner a leer algunos, ¿no? Principalmente de los candidatos ahorita que son más relevantes, que están arrastrando un mayor porcentaje. Y lo que gustaría es hacer un ejercicio con uno de esos programas de gobierno, ¿ya? Empecemos. Primeramente, ¿a qué nos referimos cuando decimos programas de gobierno? ¿No es cierto? Ustedes lo pueden encontrar como programa de gobierno, plan de gobierno, acciones programáticas o incluso manifiesto de gobierno, manifiesto del partido. Y básicamente estos son documentos en el que el partido, y aquí creo que es muy importante hacer énfasis en la palabra partido, en la que el partido político, el partido que está candidateando, hace una lista, un detalle y explica sus propuestas electorales. Y generalmente también va a explicar cuál es el trasfondo de sus propuestas electorales, qué es lo que lo motiva a participar en la contienda, en la carrera electoral, ¿no? Entonces, el plan de gobierno recoge todas las propuestas de este partido, recoge toda la, mm, no sé si
Ideología no necesariamente es la palabra precisa, ¿no? Pero recoge el enfoque y el ángulo desde el cual analiza este partido el contexto actual. Cuando hablamos del contexto actual, es importante entender que el partido recoge las demandas de la población, ¿no? Generalmente, cuando nosotros vemos cuando nosotros vemos las diferentes campañas electorales, no vemos, no vemos propuestas que atiendan a aspectos que no son demandas de la población. No vemos innovaciones no solicitadas, ¿no es cierto? Todas las propuestas de campaña, todas las propuestas de gobierno son en función de las diferentes demandas de la población y las diferentes problemáticas que manifiesta la población. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, vemos que es una dinámica que existe entre el partido y la manera en la que entiende, procesa y propone sobre lo que demanda la sociedad. Eso es muy importante entenderlo. La gente, bueno, digamos que en el imaginario, en el colectivo, pensamos que los programas de gobierno, los planes de gobierno, son meramente trámites burocráticos, requisitos burocráticos, mientras que seguramente un enfoque más ortodoxo puede pensarlos como un manual bajo el cual se rige el partido en caso de ser electo. Sin embargo, como todo en la vida, eh, la verdad casi siempre está en el medio, ¿no? Eh, no podemos imaginarnos, la verdad, si estos señores que están ahí en esa pequeña imagen abajo, el día de mañana están sentados en la silla presidencial, no es que van a agarrar, por ejemplo, en el caso del plan de gobierno del señor Jaime Dung, era un documento de 15 páginas. Entonces, no podríamos imaginarnos al señor Jaime Dung sentado en la silla presidencial y agarrando su documento de 15 páginas como si fuera la Biblia del gobierno ejecutivo, del órgano ejecutivo, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros visualizamos eso, entendemos que, bueno, si nosotros consideramos eso, entendemos que los programas de gobierno son una serie, un conjunto de propuestas a las cuales los partidos se comprometen. No son tampoco un instrumento de campaña, no son un instrumento burocrático, no son un mero requisito burocrático, porque una, sí existe una representación de la visión que tiene del gobierno el partido político. Y aquí justamente, ¿no? Lo recogíamos, los planes de gobierno son el conjunto de propuestas que ofrece el partido para solucionar las demandas de la sociedad. Entonces, cuando nosotros entendemos que es este conjunto de propuestas que ofrece el partido para solucionar demandas, cumple dos funciones. La primera, obviamente, es ser un instrumento de campaña, votos. Por ejemplo, eso lo vemos reflejado en los principios, bueno, casi todos los partidos actualmente tienen sus diferentes principios, se reflejan en ciertos eslogans. Y creería yo que, por ejemplo, uno de los eslogans ahorita que más resalte tiene es el de Samuel, ¿no es cierto? Con sus 100 días. Entonces, los elementos de estos programas de gobierno también salen a la luz como instrumentos de campaña. Pero además hay algo muy importante que entender en esta definición, que hay una seria diferencia entre lo que un partido dice durante su campaña y lo que un partido se compromete en un documento escrito. Para entender un poquito más el concepto, la figura, ¿no? de estos documentos escritos, sería interesante también que nos preguntemos cómo es que surgen eh, esta figura de los planes de gobierno, de los programas de gobierno. Yo recuerdo hace unas semanas leyendo un análisis sobre mm, un poquito la época sobre el surgimiento
dependencia hidrocarburífera que hay en Colombia. Como ustedes saben, Colombia tiene un estado hidrocarburífero bastante sólido, bastante concreto. Y recuerdo que mencionaban que muchas de las personas, muchas de la población y muchos de los analistas consideraban que el sector hidrocarburífero en Colombia fue fortalecido gracias a la planeación de gobierno, gracias a el surgimiento de estas figuras de programas de gobierno que veían la necesidad de poder organizar, poder planificar, poder ordenar la manera en la que se iba a aprovechar los recursos hidrocarburíferos. Sin embargo, revisando un poco más la historia, en realidad, es muy interesante y más cuando se analiza el contexto latinoamericano, que en realidad los planes de gobierno son figuras que empiezan a nacer de la crisis, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí el plan decenal de la década de los 60, el plan decenal para el desarrollo económico, y tenemos en muchos otros países diferentes planes, como por ejemplo en México, es muy importante la figura de, no me acuerdo, es un plan de desarrollo económico también en la década de los 60, y mucha de la planificación estatal, muchas de las figuras previas, figuras iniciales sobre planes de gobierno responden principalmente a qué vamos a hacer después de una crisis profunda. ¿Qué vamos a hacer después de la posguerra, por ejemplo? Muchos de los planes de gobierno empiezan a surgir después de la posguerra. Estados Unidos, obviamente, un ejemplo clarísimo de eso. Y aquí entendemos entonces que los planes de gobierno, la figura del plan de gobierno es una respuesta claramente, como lo dice la definición, es una respuesta a las demandas de la sociedad, las problemáticas. Y esto va cambiando. Inicialmente ¿Está esto haciendo? va cambiando. ¿Qué? ¿Hola? Ah, perdón, pensé que quería hacer una pregunta. Entonces, esto va cambiando con el tiempo porque en los primeros años los lineamientos en los que se hacen los planes de gobierno se enfocaban o estaban centrados más en diferentes intereses geopolíticos, diferentes dinámicas geopolíticas, especialmente bueno, en los contextos posguerra había, aquí creo que nadie lo podemos negar, había definitivamente bastante influencia del Estado americano. Eso lo podemos ver, por ejemplo, con el Plan Bohan. Y ya después de eso, Latinoamérica empieza a entrar a otra dinámica electoral, otras dinámicas políticas y obviamente la figura del plan de gobierno empieza a ser diferente y empieza a visualizarse más como un instrumento efectivo, un instrumento útil para la campaña, ya no solamente para decir, bueno, ¿cómo vamos a arreglar todo este destrozo? ¿Cómo yo voy a pedirle un crédito a estas instituciones multilaterales, a estos bancos de desarrollo? Justificando cómo va a ser, cómo voy a ejecutar todo ese préstamo, ¿cierto? Esa era en gran parte la función que tenían bastantes planes de gobierno que empezaron a crecer, que empezaron durante los orígenes de esta figura. Pero ahora, si bien también obedecen un poco esa función, ahora también se utilizan en campaña, lo cual obviamente no hay que ser aquí bastante imparciales y decir que no tiene nada de malo, o sea, es parte de la dinámica que sucede en estos contextos. Volviendo un poco al tema. Entonces, en todo este proceso de campaña, los planes de gobierno son justamente este compromiso que hacen los gobiernos, este compromiso que hacen los partidos candidatos con las medidas que proponen. Son justamente las medidas que dicen, ok, esta medida yo sí me comprometo y pruebo mi compromiso poniéndolo en este documento escrito, público, legal, si podemos. Y eso refleja no solamente pues campaña, sino refleja que en cierto grado, al menos, se va a habrá una voluntad de parte del partido de someterse a una rendición de cuentas sobre los compromisos que hace. Y a través de eso
bueno, podemos llegar a un resumen que es que la presencia y por supuesto también la ausencia de determinadas propuestas refleja el enfoque del partido. ¿A quiénes se va a representar y con qué intereses se va a gobernar? ¿A qué sectores de la población, con qué sectores de la población se va a trabajar? ¿A qué sectores de la población se los concibe como prioritarios? ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuál es la perspectiva que tiene el partido sobre lo que se necesita hacer? Pero también, como dice, cuáles son sus alianzas. Yo creo que muchos de ustedes podrán haber identificado claramente en las propuestas, imagino que muchos de ustedes han visto videos, entrevistas, en los diferentes discursos de campaña que da cada partido, se puede diferenciar mm, la perspectiva que tiene cada partido sobre la forma en la que quiere solucionar eh, las problemáticas en las que estamos atravesando. Ahora, ¿por qué deberían importarnos? ¿Por qué deberían importarnos todo esto? ¿Por qué deberían importarnos los programas de gobierno? Justamente porque nos permiten exigir una rendición de cuentas. Los programas de gobierno son una herramienta que nos dice, que nos permite a nosotros decir, mira, el partido prometió todo esto y ¿qué ha hecho? Mm, ahí tenemos una pequeña imagen que nos dice, es una publicación de 2022 del sitio Chequea Bolivia, en el que hacían un ejercicio, ¿no? De decir, bueno, es 2022, ¿cuánto ha cumplido el presidente actual? ¿Cuánto no ha cumplido? ¿Cuánto está a medias? Entonces, eso nos permite, y no solo, y muy particularmente, no solo le permite a la sociedad en general, sino a las bases que votaron por ese partido. Cuando nosotros hablamos de la contienda electoral, cuando nosotros hablamos de todo el escenario electoral, hay que pensar también que no solo se trata de ganar la elección, sino que también se necesita pensar en la diferente continuidad de los partidos, la influencia que pueden tener sobre la sociedad. Por ejemplo, si pensamos en partidos que han tenido mucha presencia no estar, a pesar de no estar ocupando, digamos, cargos altamente jerárquicos o a pesar de no ser parte del nivel central, podemos pensar que por mucho tiempo el MNR, por ejemplo, tuvo una gran influencia en el panorama político. ¿Y cómo se vincula esto con los programas de gobierno? Porque los programas de gobierno también no solamente son una promesa escrita para la sociedad en general, sino que son una promesa escrita para los que votaron por él, ¿cierto? Porque claro, o sea, si, qué sé yo, si yo voté por el partido uno, pero salió el partido 2, bueno, o sea, yo podré fijarme en, ok, ¿qué prometieron ellos? Ah, mira, no prometieron todo esto y ganador. Y obviamente, pues al votar por ellos, obviamente puso su fe en que se iban a cumplir todas las promesas vertidas en los planes de gobierno. Entonces, los planes de gobierno generan una dinámica, generan una relación, un compromiso muy importante entre las bases de los partidos. Y además, una cosa también muy importante cuando estamos hablando de el tema de conservación ambiental, es que en contextos de crisis, contextos de urgencia económica o urgencias bueno, actualmente urgencias económicas, a veces existe, ¿no? Podemos llamar la tentación de justificar el sacrificio del medio ambiente como algo que, bueno, estamos en esta situación álgida y va a tocar nomás. Yo creo que algunos de ustedes pueden haber visto durante el foro agropecuario el candidato Samuel, que mencionaba
que si existe alguna contradicción entre producción y medio ambiente, y él lo decía explícito, él lo decía citado, ¿no? No duden que yo voy a elegir primero la producción. Entonces, aquí vemos claramente, ¿no es cierto?, cómo el contexto nos empuja a pensar, ¿no? Que se puede justificar el sacrificio ambiental como, pues, algo que ni modo. Sin embargo, creo que algo a lo que, especialmente como personas que estamos interesadas, personas que promovemos la defensa, la lucha en defensa del medio ambiente, la conservación, el desarrollo sostenible, es entender que el verdadero, el verdadero liderazgo político, la verdadera idoneidad, realmente tendría que estar en un punto de equilibrio, tendría que estar en el equilibrio. En especial cuando nos enfrentamos a crisis económicas, enfrentamos a, bueno, pues situaciones, panoramas muy complejos como el que estamos viviendo hoy en día en Bolivia, es muy importante encontrar, en este caso, obviamente, el equilibrio entre estabilización económica y sostenibilidad. Por ejemplo, podemos ver también que cuando se está hablando desde la crisis económica, pero también cómo va a afectar a las poblaciones económicamente vulnerables, y se están planteando puntos de equilibrio, ¿no es cierto? Se está planteando, ok, podemos levantar la subvención, pero muchos candidatos dicen, vamos a levantar la subvención, pero una parte del ahorro de esa subvención va a ser para poder dar bonos que les ayuden a estos sectores económicamente más, a la población económicamente vulnerable, a que no les impacte de manera tan grave eh, este ajuste que se está haciendo a la subvención, ¿no es cierto? De la misma manera, es importante entender que sí también se necesita un equilibrio entre lo económico y el medio ambiente, no solamente entre lo económico y lo social, sino entre lo económico y lo medioambiental. Bueno, y aquí vemos un claro ejemplo. Y hemos dicho ese video. Y podemos ver un claro ejemplo. No sé si alguien me puede decir, por ejemplo, de quién creen que son estas propuestas del plan de gobierno. Vemos, por ejemplo, aquí decir reducir la importación de insumos y aditivos y cubrir la demanda interna de gasolina sin necesidad de incrementar la producción, a través del uso responsable de biocombustibles equilibrado con el medio ambiente. De gobierno, estas propuestas de plan de gobierno. Alguien me puede decir en el chat, pueden poner ahí sus puntos. No, no es un plan de gobierno actual, un plan de gobierno que ya fue propuesto antes. No está entre los actuales. Vamos, chicos. Pongan sus opiniones en los comentarios. ¿De quién creen que podría haber propuesto todas estas cosas? Puede haber sido el año pasado, el anteaño pasado, hace 5 años, hace 10 años. Dice, reducir la importación del diésel, poner en marcha el biodiesel, ampliar las ventas de urea, incrementar la reserva de gas natural. ¿Quién creen que prometió todo esto? Suena a propuestas de un plan de gobierno del MAS. En efecto, suena a propuestas del MAS, ¿cierto?
Aquí, por ejemplo, a mí me gustaría hacer énfasis en en lo que les decía antes. Este es el plan de gobierno de Luis Arce, ¿no? Entre sus propuestas habían como unos 12 pilares, si mal no recuerdo, que es muy similar a la agenda patriótica que propuso Evo en su momento. Y entre muchas de las propuestas se encontraba el fortalecimiento al sector hidrocarburífero. Y entre ellos hubo muchas promesas, ¿no? La promesa del biodiesel a partir de la palma africana, la promesa de exportar urea a otros países, de fortalecer la exportación de urea, de incrementar las reservas de gas natural. ¿Ustedes creen que se cumplieron esas promesas? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, chicos? ¿Creen que estamos produciendo biodiesel actualmente? ¿Creen que tenemos grandes ventas de urea a los países de Latinoamérica? ¿O que hemos aumentado nuestras reservas de gas natural? Y Roxana nos dice, no se cumplieron ni se cumplirán. En efecto, no creo que en 2 meses las vayan a poder cumplir tampoco. Adelante, Rodrigo. Hola, buenas noches. Personalmente pienso que estas promesas no se han cumplido y esto debido a quizás una falta de capacidad técnica durante la gestión del MAS. Ha habido, por supuesto, corrupción y malas decisiones también estratégicas y sin duda alguna un uso, ¿no?, propagandístico de este plan de gobierno. Es así como se ha apostado a megaproyectos que han resultado ser absolutamente inviables con el fin de ganar votos y sin una planificación real. Entonces, por esto pienso que no se ha logrado cumplir con este proyecto de gobierno. Genial. Muchas gracias por tu análisis. ¿Alguien más quisiera aportar con su análisis? En los comentarios, levantando su mano. Recuerden, siéntanse libres de expresar su opinión. Ok, entonces, evidentemente el caso de, bueno, de las diferentes propuestas, promesas que hizo el gobierno de Luis Arce, es un caso que muy evidentemente nos muestra un gobierno que no pudo mostrar, no pudo ejecutar lo que prometió, ¿no? Y la verdad que si nosotros entráramos a detalle a su plan de gobierno, como yo les indicaba aquí en esta anterior diapositiva, ustedes pueden ver ahí un resumen, ¿no es cierto? Que hay muy poco cumplido, todo está a medias, o no se cumplió en lo absoluto, pero ¿qué significa eso en la dinámica electoral? En el caso de Luis Arce, nosotros podemos entender que no solamente lo que genera la desaprobación de Luis Arce es el hecho de que no haya cumplido sus promesas, sino que más allá de cumplir o no cumplir sus promesas, gobernó mal, se podría decir, ¿cierto? Creo que todos aquí podemos decir que muchos de los factores de la crisis en la que nos encontramos han sido producto de una mala gestión de los recursos del Estado, una mala planificación de los recursos del Estado. No solamente no cumplió sus promesas, sino que de otra forma hizo mal todo. Entonces, cuando hablamos de que cuando nosotros intentamos este, encontrar
existe una ruptura que existe en el propio partido, y lo podemos ver, ¿no es cierto? En el propio partido del movimiento al socialismo, hubo una ruptura entre hubo una desilusión, ¿no es cierto?, con el presidente actual. Parte de ello se explica obviamente porque muchos de los principios ideológicos del partido fueron abandonados, pero también muchas de las promesas gubernamentales fueron incumplidas. Es muy difícil distinguir cuánto hizo cada cosa, pero si nosotros, por ejemplo, diferentes análisis que hacen los sociólogos, ¿no?, sobre los diferentes periodos que gobernó el señor Evo Morales, arrojan igual detalles interesantes, porque en el gobierno del señor Evo Morales hubieron igual muchas promesas políticas. Y si nosotros nos vamos al contexto, por ejemplo, de la Madre Tierra, podemos decir que se prometió mucho, ¿no es cierto?, sobre el respeto a la madre tierra, sobre los valores culturales de la protección a la Pachamama, a la madre tierra, a obviamente darle derechos a la naturaleza, conservar la biodiversidad, conservarle el suelo, la tierra, los recursos. Y después presenciamos, ¿no?, muchos cómo esas promesas no fueron cumplidas. Y justamente el incumplimiento de esas promesas, el abandono de esas propuestas, esa promesa escrita, como yo les comentaba anteriormente, el abandono de esa promesa escrita es lo que genera un daño a la credibilidad del partido. Obviamente, ¿no es cierto? Si ustedes le prometen algo a su pariente, a su familiar, a su amigo, a su pareja, y lo incumplen, obviamente generan un daño en la credibilidad. Las dinámicas partidarias son más complejas definitivamente, pero sí se genera ese daño en la credibilidad. Y una vez se incurre en incumplimiento de promesa tras incumplimiento de promesa, una y otra vez, se genera obviamente una ruptura, se genera una separación de diferentes sectores que pertenecían al partido, porque ya no se ven representados, se ven desilusionados por el incumplimiento de las promesas. Entonces, manera de poder ejemplificar justamente lo que les estaba diciendo, ¿no es cierto? Cómo la importancia de los planes de gobierno son, pues se relacionan principalmente con sus bases partidarias. Dentro de los factores que incrementan y que intensifican el rechazo a los gobiernos anteriores, a estos últimos gobiernos que ha tenido el país. Igual si lo vemos incluso a través de la historia, diferentes gobiernos que ha tenido Bolivia, siempre aparece el tema del incumplimiento de las diferentes promesas de gobierno. Eh, la verdad que Bolivia, en en sus diferentes aspectos políticos, en sus diferentes aspectos de quién fue presidente, qué partidos, qué dinámica de partidos hubo, es sumamente complejo, la verdad. Entonces, sí, em, entran en juego muchas relaciones, mucho la dinámica de diferentes sectores, los cambios de mando en los diferentes sectores, nuevos paradigmas que hay en la región. Entonces, sí es importante que entendamos que Bolivia es una amalgama de grupos sociales, de colectivos que definitivamente igual hacen que el contexto político está mucho más complejo de entender que en otros países incluso. Ok, pero es importante que recordemos lo siguiente. Solo se puede exigir rendición de cuentas sobre los... Sí se puede, y esto no es una cosa absoluta, ¿no es cierto? Sí se puede exigir rendición de cuentas sobre lo hablado, pero es importante entender la funcionalidad que nos puede prestar un plan de gobierno en el sentido de que son los compromisos del partido hacia la población, sobre las demandas que ellos han expresado. Entonces, si nosotros
expresamos una profunda preocupación, por ejemplo, sobre la problemática de incendios forestales, las diferentes propuestas que hagan los partidos de gobierno sobre cómo enfrentar esa problemática, ese compromiso. Y se supone que tiene que haber una coherencia y lo importante del plan de gobierno es que es una palabra escrita que no varía entre discurso y discurso. Un candidato electoral puede en una conferencia de prensa, en un evento de campaña, puede proponer algo y en el siguiente evento de campaña puede proponer una cosa, una medida diferente, un proyecto diferente. Pero en el plan de gobierno está fijo, concreto, explícitamente escrito. Y ese es uno de los factores importantes sobre la rendición de cuentas en base a los planes de gobierno. Bueno, antes hacer un pequeño repaso, ¿no? ¿Cuál es la importancia del medio ambiente en el contexto actual en Bolivia? ¿No? Pongámonos a pensar un momento. Yo creo que muchos de ustedes entenderán que en la historia boliviana, por ejemplo, gran parte de la economía boliviana ha dependido de qué? De extraer los recursos naturales, ¿cierto? En ese sentido, nosotros, y actualmente una gran parte del, digamos, del ingreso que tiene el país se sustenta, por ejemplo, en la actividad agrícola. La degradación de los suelos, los diferentes servicios ecosistémicos, diferentes factores ambientales que sustentan la productividad, que sustentan la diferente la utilidad que generan los sectores agrícolas, los sectores productivos que dependen del medio ambiente. Lamentablemente Bolivia tiene esta historia en la que en gran parte de esos, en gran parte, productividad económica ha Bolivia. Obviamente la actividad minera deja un gran daño en el medio ambiente, deja un gran daño en el recurso hídrico, genera un gran daño en los ecosistemas aledaños, en la biodiversidad. Después, antes de eso, incluso teníamos el tema de la plata, ¿no es cierto? Otra actividad minera. Después del estaño tuvimos el tema del gas. Y el gas, naturalmente, igual, la implementación de estos diferentes pozos, de estos diferentes emplazamientos de extracción, son, por supuesto, igual pues un gran generador de impactos para el medio ambiente que se encuentra cerca, ¿no es cierto? Eso lo hemos visto en diferentes ocasiones, por ejemplo, la más actual es Tariquía, en la que se ve que se está generando un gran atropello, se están desmontando grandes cantidades, grandes superficies de bosque, se están vulnerando los derechos de las comunidades indígenas, se está alterando la dinámica de la biodiversidad en busca de más extractivismo. Entonces nosotros nos enfrentamos no solamente a una problemática puntual en el tiempo, sino a un comportamiento histórico que tiene Bolivia, en depender su economía sobre la destrucción del medio ambiente. Y eso nos permite también entender un poquito por qué las personas piensan así, por qué los sectores principales económicos ignoran el medio ambiente, porque pues eso ha sido una gran parte de la historia de Bolivia. El medio ambiente tiene un potencial económico importante, no que más son cruciales para la identidad cultural de los pueblos que los habitan, comunidades. Y en muchas ocasiones también las ciudades le consignan un valor cultural, ¿no es cierto?, a sus áreas naturales, al medio ambiente que los rodea.
Yo creo que, por ejemplo, muchas de las personas que, bueno, no sé si aquí hay alguien que viva en Santa Cruz, yo soy de Santa Cruz. Imaginarnos, por ejemplo, una ciudad de Santa Cruz sin su cordón ecológico, con su río Piraí completamente degradado, es definitivamente no sé, una alteración de los valores culturales que representan. Pero esto se vuelve mucho más crítico cuando hablamos de comunidades indígenas. Las comunidades indígenas no solamente le asignan un valor cultural, no solamente son parte de, este, digamos, la cultura, el ethos, ¿no es cierto?, de la comunidad, sino que también, pues, obviamente son su entorno sobre el que subsisten, habitan el medio ambiente, habitan el bosque, se sirven del bosque, subsisten del bosque. El bosque es su vida y porque el bosque es su vida, el bosque es su cultura. Entonces, por eso es que son, por eso es que estos ecosistemas son súper importantes para muchas comunidades y muchos pueblos, que son parte de su identidad, son sus formas de vida. Entonces, perder bosques, perder ríos, no es solamente un impacto al medio ambiente, no es solamente la pérdida de un valor paisajístico o un riesgo a la salud pública, sino también es un, un impacto profundo sobre la identidad que tienen ellos, sobre los medios, sobre tradición milenaria de ocupar ese territorio. Y obviamente también tiene mucho que ver con la espiritualidad que tienen ellos. O sea, no sé si alguien reconoce alguna de las criaturas mitológicas que están en esa imagen. Me podría decir tal vez en el chat. ¿Quién se anima a ver? El Hichi, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Quién sabe de qué cultura es el Hichi? ¿O qué representa? ¿Quién se anima? Bueno, el Hichi es, por ejemplo, una de las figuras importantes en la cultura, bueno, en gran parte de las culturas indígenas de las tierras bajas del oriente boliviano, entre ellas, por ejemplo, la cultura guaraní. Y el Hichi es aquella deidad que ocupa de cuidar las aguas, ¿cierto? Se dice que es una criatura gigante que se encarga de, bueno, habita debajo de los lagos, habita debajo de los ríos, de los curichis, de las lagunitas, y son parte de la cosmología, ¿no?, de varios de los pueblos amazónicos. Entonces, es parte de la identidad, no solamente es parte de la identidad de las comunidades que viven cerca, pero a la vez también está obviamente vinculado a la conservación del medio ambiente, ¿no es cierto? Porque si no existen ríos, la figura del Hichi pierde presencia, significa la degradación de los valores culturales de las comunidades cerca. Bueno, luego yendo a otros planos, obviamente está el tema de la salud pública. Nuevamente, como siempre, la degradación del medio ambiente golpea siempre más fuerte a las poblaciones más vulnerables, a estos grupos que se encuentran en primera línea, los que se encuentran más cerca de la degradación ambiental. Y luego también, por supuesto, nosotros vimos los efectos. Yo creo que todos se pueden acordar el 2024, cómo los taqueos llegaron prácticamente a todos los departamentos, a todas las ciudades. Casi todas las ciudades vieron días de humo,
durante los incendios del 2000. Y en los lugares más críticos, yo por ejemplo, en el lugar en el que yo me encuentro ahorita, que se llama Porvenir, durante el 2024 la densidad de humo que había era básicamente insoportable, porque tal como les comento, son grupos, son poblaciones que se encuentran en primera línea, fre- de primera mano los efectos. Y el humo era insoportable, la gente obviamente, la gente tenía que tomar medidas adicionales para que su salud no se vea seriamente comprometida por la cantidad de humo que había. Y esto sucede sistemáticamente cuando se empieza a degradar el medio ambiente, porque hay que entender que el medio ambiente no solamente es un interés netamente de conservación, sino que obviamente tiene efectos, obviamente tiene importancias que van más allá de la voluntad de proteger el medio ambiente. Tiene ramificaciones y especialmente en la salud pública. Cuando nosotros no cuidamos los bosques o el agua, nosotros estamos despojando ciertas barreras protectivas, estamos contaminando las propias fuentes de nuestra salud, las propias fuentes de higiene, nuestra salud, nuestra alimentación. Entonces, vemos un claro ejemplo por la contaminación de la minería, ¿cierto? Que ya muchos estudios han arrojado que las poblaciones indígenas están siendo seriamente afectadas por el uso de mercurio y los residuos de las aguas del lavado de minerales que están contaminadas por mercurio, cómo desembocan aguas abajo y afectan a las comunidades indígenas. Y por ejemplo, vemos, ¿no? Un titular, esto era de Mongabay, en el que, bueno, ellos mencionan que un nuevo estudio revela que 6 pueblos indígenas tenían altas concentraciones de mercurio. Indica 74% de una población estaba superando el límite de niveles de mercurio permitidos por la OMS. Y estamos hablando, fíjense cómo dice abajo, 302 personas de 36 comunidades nativas. Amir, Muy buenas noches. Quería aportar con una experiencia personal, puesto que varias veces yo y mi familia nos dirigimos de viaje a una comunidad a 3 horas de la ciudad llamado Sorat. Y es en este pueblo en el cual se encuentra cercanías de El Illampu y hay mucha explotación minera en esta montaña. Aparte de la gran contaminación que parece que se está viendo aún más en el agua, justamente como indicaba, potable, bueno, potable, sí podemos decir que sale de las duchas, de las pilas de agua, ni siquiera parece ser que pueda haber una intervención ya que, bueno, me contaron que cuando uno se acerca en automóvil o incluso en bici solo rondando por esa zona de explotación minera, ya hay cierto como repudio o, em, ¿cómo podemos decir? Censura. Intentan, si alguien intenta, está tomando fotos o se acerca un poco más, ya las personas, los mineros, los dueños empiezan a em, hacer más preguntas y es muy impactante el hecho de que todo el pueblo se está viendo afectado por esa contaminación. Sin embargo, no hay, parece que no está habiendo ninguna intervención que proteja justamente, ya que hay muchos, desde los adultos mayores hasta los niños que están en colegio, se duchan, toman agua de las pilas y se pueden ver muy afectados por esto. muchísimas gracias, Amir, por la intervención. Y sí, ciertamente, y cuando retomemos un poquito el tema del análisis de las propuestas,
muy interesante poder extrapolar lo que nos está comentando Mir, en el sentido de que no solamente necesitamos hablar de, ok, ¿qué se va a hacer sobre la contaminación ambiental por minería en los pueblos? Sino que también es importante aquí especificar, ok, cómo yo voy a desarticular estas. En muchos casos son dinámicas extortivas, dinámicas de extorsión que suceden en las comunidades, dinámicas de amedrentamiento, amenazas. Entonces, no es solamente decir, claro, yo voy a combatir la contaminación. No, es también prestar atención a todos estos mecanismos mucho más complejos que permiten la degradación del medio ambiente. Y eso, chicos, sí o sí, para que nosotros podamos, em, ¿cómo les puedo decir? Para que nosotros podamos entender cuáles son las preguntas que deberían ser respondidas en los programas de gobierno, vamos también poder entender cómo están sucediendo las problemas locales, ¿no? Este, recuerdo, ya no sé si sigue existiendo esa propuesta, pero recuerdo que alguno de los candidatos estaba promoviendo una propuesta de hacer la policía ambiental, mal no recuerdo. No sé quién es ahí, si quieren me pueden ayudar recordándome quién era quien lo proponía. Y yo, honestamente, ¿no? Yo les doy mi opinión. Hablar de una policía ambiental es una desconexión con la realidad, ¿no? Es una desconexión eh, que prácticamente parece incluso, prácticamente nos señala que hay un desconocimiento completo sobre cómo sucede la degradación del medio ambiente. Parece que es una, no sé, una perspectiva que solamente cree que solamente le parece que sucede que la contaminación sucede en los ámbitos urbanos donde la policía puede intervenir. Pero hay que entender, yo creo que el 2024 con los incendios forestales dijo claramente que la degradación, que la verdadera amenaza a la integridad del medio ambiente no se manifiesta principalmente en los ámbitos urbanos, ¿cierto? Sino en los ámbitos no urbanos, en las reservas forestales, en las tierras fiscales. ¿Y qué dinámicas suceden ahí? ¿Y cómo es que una policía ambiental puede lograr eso? ¿Cómo es que, fíjense la perspectiva, fíjense las implicancias de la perspectiva desde el sentido de que está planteando crear un organismo únicamente para ver los temas ambientales? Implica que no va a haber una integración, implica que no va a haber una transversalización de toda la importancia de las problemáticas del medio ambiente en el órgano ejecutivo, en el nivel central del gobierno. No, vamos a tener un pedacito que se va a dedicar, por ejemplo, vamos a tener un pedacito que se va a dedicar netamente a hablar, netamente a tratar estos temas de medio ambiente. Es una desconexión con la realidad, porque la problemática ambiental sucede en tantos diferentes ejes, en tantas diferentes dimensiones, sucede desde los ámbitos de tenencias de tierra, de minería, desde el ámbito jurídico, desde el ámbito social, desde la articulación de colectivos, de redes de extorsión. Pensar que crear un organismo, una rama única, específica del gobierno, que trate solamente eso, es pues una desconexión, chicos, ¿no es cierto? Entonces, creo que ya, no sé, no he vuelto a escuchar esa propuesta gracias al cielo, porque era definitivamente una desconexión. Y la protección del medio ambiente siempre tiene que estar transversalizada en todo el nivel central. Bueno, también vemos en el sentido económico, ¿no es cierto? En el sentido económico sabemos que en Bolivia pues tenemos una profunda
una profunda relación de la economía con la naturaleza, porque tenemos actividades como agricultura, ganadería, que dependen muchísimo del estado del medio ambiente. Nada más recordar, seguramente alguna vez ustedes cuando ven noticias, alguna vez cuando, no sé, están con su familia almorzando, ven el noticiero, eh, siempre aparecen en algún momento, en alguna época del año. Muy probablemente ya van a empezar a aparecer estas noticias por esta época del año, porque esta es la época seca, de cómo la sequía una vez más genera una crisis en ciertos determinados territorios, cómo se muere parte del ganado por la crisis, cómo se pierde la producción agrícola por la sequía. La sequía no solamente es un fenómeno aleatorio, un fenómeno que simplemente se puede, un fenómeno que, un fenómeno que simplemente se puede decir, ah, bueno, esto pues pasa todos los años. No, para nada. Diferentes instituciones. Vemos que, por ejemplo, Fundación Tierra sacó un informe sobre cambio climático hace 2 años, en el que decían claramente que el cambio de uso de suelo genera estas problemáticas de sequía, intensifica la sequía, que mientras más bosque talamos, más intensa se hace el periodo de sequía. Y como el sistema climático en el que nosotros nos encontramos siempre encuentra mecanismos de compensación, una fuerte sequía implica que en algún momento va a haber una inundación que la compense. Y de la misma manera, entonces nosotros, bueno, tal vez algunos de ustedes ya no se acuerdan, pero hace muchos años hubieron igual graves inundaciones que afectaron a gran cantidad de ganaderías. Yo recuerdo noticias, muchos de cultivos se perdieron, muchas cabezas de ganado se perdieron. Pero no solamente significa que la economía actual depende del medio ambiente, sino que la economía potencial depende del medio ambiente. Nuevamente me acuerdo de Samuel, pero sé que otros candidatos proponían el turismo, ¿no? Como un- una potencial solución para la crisis en la que nos encontramos. Y yo les pregunto, si por ejemplo se empezara a explotar el litio en Uyuni, ¿ustedes creen que el turismo se vería afectado? Pensemos que la explotación del litio puede generar polución, pero no solamente polución, sino también va a generar un déficit hídrico muy importante. Ya muchas instituciones ambientales han advertido. Entonces, imaginémonos una zona tan turística como son los salares, con sus servicios básicos comprometidos por actividades altamente extractivas. ¿Cómo podemos decir entonces, cómo puede un candidato decir, yo pienso que el turismo puede ser una de las soluciones? Puede ser no solamente decir una de las soluciones, una de las principales soluciones a la crisis económica, y de repente también decir, vamos a aprovechar el litio. Ahí, por ejemplo, es importante que nosotros, y por eso es lo que les decía, es importante entender la problemática para poder hacernos las preguntas más detalladas. Ahí, en este escenario específico, existe una fuerte contradicción, ¿no es cierto? Existe una fuerte contradicción en la que sí se están proponiendo soluciones interesantes, pero a la hora de analizarlas detalladamente encontramos una contradicción. Y la siguiente pregunta más lógica sería, ok, cuando usted se encuentre con esa contradicción, ¿cuál de las dos va a elegir? ¿Va a elegir turismo o va a elegir aprovechamiento del litio? ¿Cuál va a ser el punto de equilibrio que propone? Em, bueno, obviamente también tenemos que muchas comunidades, por ejemplo, subsisten bastante de la pesca y incluso la propia minería, pues también puede depender de los ecosistemas, ¿no?
El problema, como les comentaba al principio, Bolivia en toda su historia se ha basado en explotar esos recursos de manera indiscriminada, desde un enfoque altamente extractivista. Esto genera destrucción, contaminación y obviamente una fuerte degradación de los suelos. Por eso es importante que pensemos en el medio ambiente como no solamente este, una consigna, sino que el medio ambiente es un componente central a muchas de las soluciones que se quieren proponer para, pues, atravesar toda esta situación, todo este mal panorama muy difícil en el que estamos actualmente. Pero creo que también sin darle menor importancia, también hay que entender que tiene que haber un argumento no solamente técnico, ¿no es cierto? No solamente decir, la salud, la economía, sino que también pensar desde el valor más trascendental que puede tener la naturaleza para nosotros, ¿no? Desde tener, por ejemplo, empatía con las generaciones venideras, con pensar el patrimonio natural que nosotros queremos conservar. ¿Quién quisiera ver? Yo creo que es parte de la identidad cultural del boliviano un Parque Nacional Mavidi, un Parque Nacional Neuquén Mercado, y realmente a mí me gustaría pensar que el boliviano promedio sentiría algo trágico si se lograra degradar significativamente el Mavidi o el Neuquén, o en su defecto, pues los parques nacionales o las áreas protegidas son representativas de su territorio. Entonces también hay que verlo por el lado de la importancia cultural. Y otro lado, y otro aspecto que es muy importante es que creo que también es importante tener empatía con los animales, tener empatía con todos esos seres vivos que dependen de esos ecosistemas, ¿no es cierto? Eso también es muy importante. Bueno, ahora quería ver un pequeño ejemplo con ustedes. Si me permiten, vamos a ver. Mientras tanto, mientras estoy preparando lo que les decía al inicio, vamos a darle un pequeño vistazo a un programa de gobierno y pensar de repente en las preguntas importantes que se tienen que hacer. Mientras preparo eso, siéntanse en la completa libertad, por supuesto, de levantar la mano, aportar con comentarios o también pedir aclaraciones, hacer preguntas, pueden vertirlas en el chat o pueden levantar la mano. Estimados participantes, pueden levantar la mano si ustedes desean. Estamos un momento para generar el debate. No tengan miedo de hablar. Ok, voy a compartir entonces. ¿Se puede ver? Sí, se puede ver, José. Perfecto, muchas gracias. Bueno, a ver, aquí me gustaría dejarles el desafío. Espero que ninguna parte de lo que estoy mostrando logre notar explícitamente de quién es este programa de gobierno. Y a manera de un ejercicio bien interesante, me gustaría que intenten descifrar de quién es este programa de gobierno. ¿Ya?
Aquí, por ejemplo, una de las propuestas que nos indican es los bonos de utilizar bonos de carbono, no solamente para proteger la naturaleza, para proteger el medio ambiente, es más, en realidad el, el motivo principal, el motivo central de esto sería aportar a la economía boliviana y como efecto secundario también lograr la conservación del medio ambiente. Entonces propone el uso de bonos de carbono, ¿no? Nos dice, representan una herramienta internacional, permite compensar nuestras emisiones de efecto invernadero, invirtiendo en proyectos que reducen o capturan emisiones. La economía Bolivia puede generar beneficios económicos significativos, sociales y ambientales también, ¿no? Nos dice, bueno, va a haber una conservación y restauración socioambiental. Vamos a establecer incentivos para la protección de bosques, programas de reforestación, fomento de prácticas agrícolas sostenibles como agroforestería y silvicultura. Vamos a promover sistemas productivos sostenibles, estableciendo cultivos clave como caña de azúcar, soya, trigo, maíz y chía. Vamos a aumentar la productividad y la resiliencia económica, la resiliencia climática. Va a haber desarrollo económico inclusivo, es decir, vamos a utilizar estos ingresos provenientes de los bonos de carbono para financiar proyectos de infraestructura, diversificación y desarrollo social. Vamos a inyectar divisas frescas a la economía, vamos a apoyar la estabilidad económica y el crecimiento. Liderazgo internacional. Vamos a posicionar a Bolivia como un líder en la lucha contra el cambio climático y la protección ambiental. Facilitaremos acceso a crédito internacional. Utilizaremos bonos de carbono como mecanismo para reducir la deuda externa. Ahí, por ejemplo, hacerles una pequeña vuelta a lo que les decía, es importante que también nosotros entendamos, porque el político entiende también que no puede comprometerse a cosas muy complejas. Entonces, siempre se procura, eh, una de las medidas que se van a utilizar son conceptualizar las cosas de manera ambigua o conceptualizarlas de maneras altamente técnicas, forma que pues sea mucho más difícil hacerles el escrutinio. Y entonces ahí entra la necesidad y la importancia de que nosotros entendamos precisamente en qué consisten estas medidas, qué es lo que nos está diciendo. Y por ejemplo, decir, vamos a utilizar bonos de carbono como mecanismo para reducir la deuda externa, es una propuesta muy compleja, muy compleja. Vamos a ir por un momento a eso, solamente quiero terminar de leerles la página. Se va a generar empleos verdes. Vamos a fomentar oportunidades laborales en gestión forestal, agricultura sostenible, ecoturismo, tecnologías limpias. Impulsaremos cooperativas verdes, empresas especializadas en proyectos de carbono. O sea, miren, una alucine, ¿no es cierto? Alianza con el sector privado va a desempeñar un rol central en el desarrollo de proyectos de carbono. Vamos a promover incentivos en proyectos de conservación y tecnologías limpias. Bueno, primero que nada, ¿alguien se hace una idea de quién propone esto? Lancen sus apuestas, chicos. Cualquier respuesta se aprecia, pero hagamos el intento de pensar, bueno, a ver, ¿recuerdo a alguien que haya propuesto esto? ¿O a quién me suena esta propuesta? Espero sus predicciones en los comentarios. Y tal vez mi amiga Carla igual también puede ayudarme dando su perspectiva sobre quién cree que podría estar proponiendo algo así.
¿Nadie? Es la propuesta de Samuel, dice Rosy. Qué interesante. A ver, uno más. No es el plan de gobierno de Luis Arce. Muy interesante tu apreciación, Rodrigo. Me suena al MAS y al Castillo, dice Carla. Interesante. Bueno, el MAS, dice. Bueno, antes de revelarles, pueden seguir comentando en el chat a de quién les parece que sea esta propuesta. Mientras tanto, vamos a intentar desarticularla y decir, ok, qué es lo que está mal con esto? ¿Ah? Primero, cuando hablamos de establecer incentivos para la protección de bosques, promover sistemas productivos sostenibles, pensemos un momento en lo puntual y específico que nos está diciendo. Dice, vamos a promover sistemas productivos sostenibles. Vamos a fortalecer caña, la soya, el trigo, el maíz y la chía. De ahí a mí me gustaría que agarremos dos cultivos súper importantes, la caña y la soya. Nosotros sabemos que en el oriente boliviano, particularmente en la región de Santa Cruz, podría decirse, el tema de los cultivos de soya es por lo mínimo complejo. Entonces, ¿qué nos quiere decir este candidato cuando dice que va a promover sistemas sostenibles de cultivos de soya? Y no sé qué me dicen ustedes, chicos, pero hay algo raro, ¿no es cierto? Promover sistemas productivos sostenibles de soya, de caña. Y de caña, por supuesto, también tenemos el tema del azúcar, que si bien ya se ha vuelto un poquito menos complejo con el pasar de los años, también obviamente tiene sus aristas. Pero pensemos principalmente en el tema de soya, en el tema de la caña. Nos dice que va a promover sistemas productivos sostenibles, pero y yo les garantizo que en ninguna parte de este documento lo aclara. Pensemos en los diferentes problemas que hay con la agricultura en Bolivia. Pensemos cómo existe el tema de el avasallamiento, cómo existe el tema de quemas indiscriminadas, cómo existe el tema del avance indiscriminado de la frontera agrícola, el tema de los transgénicos. Esta propuesta realmente, si nos ponemos a pensar, este punto, ¿qué cosa concreta nos está diciendo? Nos está, les pregunto directamente a ustedes en el chat, ¿está diciendo algo concreto? ¿Qué creen? Mientras tanto, mientras me responden y me dicen si parece que es una propuesta concreta, una propuesta específica, cómo es que realmente esto va a ser sostenible, van a ser sostenibles esos sistemas productivos, más allá de aumentar la productividad. Luego nos dice, vamos a utilizar los ingresos provenientes de los bonos de carbono para financiar proyectos de infraestructura, diversificación económica y desarrollo social. Aquí, por ejemplo, el tema es un poco más complejo y aquí mi querida amiga Carla conoce también un poco más el tema de los bonos de carbono. Los bonos de carbono, chicos, son típicamente una manera en la que existen, digamos, dos grupos principales de bonos de carbono. Aquí Amir, bueno, nos vamos un ratito al chat y nos comenta, mira, que faltarían los mecanismos por los cuales sería más productivo
y en cuánto tiempo planea aplicar estas medidas para aumentar esa productividad. Ahí está, por ejemplo, eso es un tema de especificidad. A mí, por ejemplo, ahora lo ve desde un enfoque productivo. Dice, ok, me estás diciendo que va a ser más productivo, pero ¿cómo va a ser más productivo? Y también, por supuesto, una pregunta muy crucial para nosotros sería, ¿y cómo estos sistemas productivos van a ser sostenibles y van a ser resilientes? Yo puedo lanzar cualquier palabra a la pared, pero yo necesito decir, ¿cómo es que voy a lograr? ¿Cómo es que voy a lograr que algo sea resiliente, que algo sea sostenible? Y ahí está la importancia de, ustedes ahorita se descargan cualquier programa de gobierno y van a encontrar que muchos de los programas de gobierno dicen, y vamos a hacer esto ambientalmente amigable, ambientalmente responsable. Vamos a hacer que sea en coherencia con el medio ambiente. El programa Andrónico habla muchísimo de la madre tierra, en concordancia con los valores de la madre tierra. Pero ¿qué significa cuando nos dicen? ¿Qué quieren decir? O sea, no qué quieren decirnos, porque es obvio que es una idea, es un concepto que dicen para atraer más votos. Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué se refiere específicamente cuando dicen va a haber resiliencia, va a ser ambientalmente amigable? Ahí está el punto crucial del asunto. Y cuando nos dicen vamos a utilizar los ingresos de los bonos de carbono, aquí la pregunta, y Carlita no me va a dejar mentir, es ¿qué tipos de bonos de carbono van a buscar ellos? Porque muchas, pero muchas veces, y esto es algo que cuando empezó el tema de los bonos de carbono, el gobierno boliviano lo tenía muy bien planeado y muy concretamente planeado, que los bonos de carbono iban a ser a partir de la conservación de bosques. Suena muy interesante en principio, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros hablamos de bonos de carbono a partir de la conservación de bosques, en muchos casos nosotros estamos hablando de utilizar territorio que es aprovechado por comunidades que han vivido siglos ahí y decir, ok, ¿sabes qué? Ahora esto es este, una, digamos, un territorio que ya no puede emitir dióxido de carbono, ya no puede emitir gases de efecto invernadero, por lo tanto, tú no puedes hacer actividades que generen emisiones de efecto invernadero, porque esto está generando bonos de carbono. Entonces, yo como Estado llego a un territorio comunitario y les digo, ¿sabe qué? Aquí yo tengo un proyecto, este bosque lo conservan como yo ahorita les estoy diciendo. Eso obviamente, chicos, impacta en la forma, en el modo de vida que tienen las comunidades ahí. Las comunidades aprovechan sosteniblemente sus bosques. Definitivamente seguro hay algunas que no, pero muchas de las comunidades, especialmente en la Amazonía, muchas están acostumbradas dentro de su tradición a conservar sosteniblemente sus bosques. Pero cuando empiezan a llegar diferentes lineamientos, obviamente es además un choque en el modo de vida de las comunidades, pero además la otra parte muy crucial es, ¿te estás beneficiando del bosque que yo conservo y cuánto de eso viene para mí? ¿Van a usufructuar de la conservación de un bosque? ¿Y cuánto de eso va a ir a la comunidad que realmente cuida el bosque? ¿Dónde está lo que nosotros llamamos justicia ambiental, justicia climática, derechos de carbono? ¿Está en algún momento, está siquiera vislumbrado en esta propuesta? No. Si yo pensara en los derechos de las comunidades, yo veo estos dos puntos y digo, este candidato no le interesa para nada devolver parte de esa plata, de esos bonos de carbono, a las comunidades que pertenecen a esos bosques donde se están generando esos bonos de carbono. O este candidato no entiende cómo funciona. Cualquiera de los dos casos, obviamente, es preocupante. Y de esa manera nosotros podemos ir desmenuzando, pero desmenuzar los puntos requiere que nosotros pensemos un momento en la ambigüedad que están presentando los candidatos, ¿no? En pensar cómo un bono de carbono va a ser un mecanismo para reducir la deuda externa. ¿Acaso existen mecanismos que realmente permitan eso? Y así sucesivamente. No quisiera extenderme más, creo que
ya estamos un poquito llegando al tiempo, pero me gustaría dejarles un poco con esa reflexión. Y bueno, a ver, últimas apuestas. Veo propuesta de Samuel, alguien dice que era la propuesta de Luis Arce. Les digo que esta es una propuesta de uno de los candidatos de este año. Alguien dice más, del Castillo, del Castillo, del Castillo. Vamos. A ver, quiero escuchar más predicciones. Jaime Dunn. Bueno, ahí es muy interesante eh, la predicción, ¿no? Jaime Dunn. Realmente podría ser una propuesta, ¿no? Del señor Jaime Dunn, porque tiene ahí un componente un poco más libertario, se podría decir, ¿no? Sin embargo, les voy a decir la verdad, no es ni del Castillo, definitivamente no es Arce, no es del Castillo, no es Samuel, no es Jaime Dunn, es nuestro señor del bigote, el señor Manfred. Aquí vemos programa de gobierno Transformación Profunda, y ahí está él con su chaqueta, su bigote. Y bueno, yo les aseguro que, por ejemplo, si yo aquí uso la herramienta para buscar la palabra ambiental, ambiente, fíjense, 29, a pesar de que ya es un documento un poco relativamente extenso en comparación, el bombón dice, eh, veo que sí se encuentra muchas veces la palabra ambiental, ¿no? Pero aquí la pregunta es, bueno, veamos aquí, por ejemplo, una propuesta puntual. Ahí está. Hidroeléctricas, nos dicen, ¿no es cierto? La propuesta incluye identificar y priorizar proyectos hidroeléctricos en zonas con alto potencial hídrico en el país. En zonas con alto potencial hídrico en el país. En el marco de alianzas, inversión, tecnología y respetando estándares ambientales y derechos de las comunidades locales. Aquí lo importante es pensar cuáles estándares ambientales estamos mencionando, cuáles derechos de las comunidades locales estamos mencionando. Ustedes seguro puede que hayan escuchado del famoso proyecto Rositas, que inicialmente se habló mucho de respetar la consulta popular, de respetar la consulta previa, pero al final eso terminó en una gran batalla de parte de las comunidades indígenas por por defender su territorio de un proyecto con el que no estaban de acuerdo, por defender su territorio de un proyecto que supuestamente la ley les garantizaba el derecho a rechazarlo. Y no hablemos de otros proyectos que se propusieron por parte del gobierno, iban a ser pues una calamidad en términos de daño ambiental. Entonces, cuando nos hablan de hidroeléctricas, eh, aquí es muy importante refrescar la memoria y decir, ah, con todos estos proyectos de hidroeléctricas enormes que quiso hacer el gobierno antes, hubo todos estos conflictos con las comunidades. ¿Cómo es que ahora esta propuesta no va a incidir, no va a incurrir en el mismo problema? ¿Cierto? Bueno, chicos, yo voy cerrando mi presentación. Creo que, a ver, ahí está. Me gustaría quedarme en esta diapositiva, subrayando la importancia, obviamente, de no solamente la importancia que tiene el medio ambiente para nosotros,
sino por supuesto para nuestras comunidades, las que nosotros apreciamos en nuestra vida, las identidades que nosotros respetamos, apreciamos, valoramos, y los diferentes pueblos y comunidades, ¿no? que componen esta identidad que nosotros llamamos boliviano. Toda esta pluralidad que es culturas, comunidades, poblaciones, ciudades, departamentos, regiones. Es importante, creo que uno de los fundamentos en la conservación y en la protección por el medio ambiente es obviamente la empatía por el prójimo, la empatía por las generaciones venideras, la empatía por los otros seres vivos, ¿no? que habitan con nosotros, aparte de los seres humanos. Es muy importante siempre recordar eso cuando estamos hablando de proteger, preocuparse por el medio ambiente, porque no solo somos nosotros, sino son pues todos los que habitan, ¿no? el territorio, todos los que habitan el planeta. Recordarles la importancia de este, siempre estar formándose, siempre estar informándose también, para que no nos la charlen, porque al final lo que los partidos quieren es cumplir la visión política que tienen, la mayor cantidad, y eso tiene que ser captando la mayor cantidad de votos. Tienen sectores duros con los que necesitan comprometerse a acciones o medidas específicas, pero luego hay otros sectores menos duros con los que simplemente pueden ya negociar a través de campañas, promesas ambiguas, propuestas que podríamos llamar casi vacías, ¿no? Medidas poco específicas, y es importante que no nos la charlen, ¿no es cierto? Que si realmente ellos quieren nuestro voto, si ellos quieren decir, si ellos quieren que nosotros apostemos por ellos, es importante que nosotros también estemos bien informados y podamos decir, ah, bueno, está bien, yo voto por ti, pero siendo consciente de todos los blancos y negros que tiene el candidato, ¿cierto? Ahorita estamos en un contexto muy, muy, muy difícil, la verdad, que estamos atravesando. Los años que vienen puede que sea muy este, y también es importante que nosotros tomemos la decisión sobre un gobierno que va a tomar decisiones que pueden afectar una parte considerable de nuestro futuro. Pónganse a pensar, chicos, a ver, ¿cuántos años tienen ustedes? Imagínense que el gobierno que entre, recordemos al MAS, por ejemplo, ¿no es cierto? MAS estuvo ¿cuántos años en el poder? Bueno, sigue en el poder en teoría, ¿no es cierto? Pero ha estado casi 20 años, ¿no es cierto?, en el poder. Entender que todas las personas que votaron por el MAS, ¿qué opinarán ahora? Y nos deja el ejercicio de pensar también nosotros mismos, bueno, ¿por qué estamos apostando? ¿Por quién estamos apostando? ¿Cierto? Porque las medidas que tome el próximo gobierno van a afectar no solamente, ok, ya se acabó sus 5 años de gestión y luego cuenta borrón nueva, borrón y cuenta nueva, perdón. No, va a dejar efectos, va a dejar efectos por muchos años las medidas que tome este gobierno que está entrando. No solamente en la dimensión económica, no solamente en la dimensión social, sino también lo estamos viendo, ¿no es cierto?, en la dimensión ambiental, en cómo la sociedad boliviana va a ver el valor del medio ambiente. El candidato que entre es ese que va a poder decir, ok, ¿qué valor le vamos a dar al medio ambiente? ¿Qué prioridad le vamos a dar? ¿Cuál es el nivel de respeto que se le va a tener al medio ambiente? Yo les aseguro que esa figura, ese
concepto que plantea este candidato va a moldear muchas de las mentes y va a moldear mucho de la idea colectiva que se tiene sobre el medio ambiente de aquí a varios años, o al menos va a ser una gran influencia en ese concepto. Entonces es importante tomar eso en cuenta y ningún candidato va a ser perfecto, ¿no? Al menos yo soy de la opinión personal que viendo estos programas de gobierno, definitivamente no hay candidato perfecto, chicos, y por eso es importante que nosotros nos informemos sobre los candidatos y eso nos permita tomar la decisión más consciente. ¿Alguna pregunta que les gustaría hacer? O también, por supuesto, algún comentario, algún aporte, ¿no? Siéntanse libres, siéntanse en un espacio seguro para hacerlo.